ocupacional o laboral, como le quieran nombrar. Y luego está Taylor, que es el padre de ¿qué? De la administración científica. Muy bien. Bueno, y siguiendo por ese estilo, luego simultáneamente está Fayol, que siguiendo por la línea de Taylor, él no se enfoca en el recurso humano, en la mano trabajadora, sino él dijo, bueno, listo, si yo tengo el personal y ellos, yo les doy el descanso, les suministro todo lo que se debe para que mi producción aumente, pues él dijo, venga, si el trabajador me produce así, yo tengo que empezar por la cabeza. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la cabeza de una empresa, muchachos? Los empleados. No, ¿Gerente? el gerente. Entonces, él empezó a estudiar la parte directiva, los directivos, y él se enfocó en 5 aspectos. Y le dijo, venga, cogió a los gerentes o como se les llamara en esa época, a los empleadores y les empezó a botar una información muy interesante que hasta la fecha es lo que a los que están estudiando administración es lo que estos personajes son muy tocados en administración de empresas. Y empezó la metodología de un planear, después un organizar, luego delegar o mandar, coordinar y controlar. Se basó en esos 5 aspectos. Bueno, entonces, esos son los personajes más importantes de esta época. Hacemos un recorderis y ahora vamos con la parte de la introducción de la salud en Colombia. Bueno, voy a presentarles, a compartir pantalla. Permítanme un momento. Ahora no quiere compartir. ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? No, No, señora. no, señora. ¿Nada? Ahora sí. Ahora sí, profe. Ok, entonces voy a ser breve porque ya me detuve ahí porque quería que todo les quedara claro de la parte inicial de la salud ocupacional en el mundo para que la tengan clara y luego sí entrar con nuestra salud ocupacional en Colombia. ¿Alguna duda de la primera parte, muchachos? ¿No? Bueno, No, señora. ok. Entonces, estamos hablando que cuando la salud ocupacional se introduce en Colombia, hay un personaje muy importante que es José Celestino Mutis. ¿Por qué será? ¿Alguien me puede decir por qué José Celestino Mutis? ¿Qué utiliza? De pronto, Dime. perdóname, profe, de pronto porque en sus expediciones botánicas empezó a incluir las plantas como medicina para las enfermedades. Exactamente. ¿Eso lo utilizamos hoy en día, muchachos? Sí, Los señor. remedios, Sí, sí, profe, por ahí ya científicos, en métodos científicos se utilizan mucho los remedios naturales, por ejemplo, para aquellas personas que no pueden, por ejemplo, consumir dicho medicamento. Creo que me han hecho entender eso. Muy bien. Pues precisamente por lo que ustedes acaban de nombrar y en la actualidad se ve que uno se enferma y nuestras mamás o nuestras abuelas, tómese esta agüita, consíguese esa hierbamora, que la caléndula, que tatín, para tan. Pues José Celestino Mutis de allá viene. Resulta que en la Nueva Granada, pues obviamente estaban tan mal, por decirlo así de alguna manera. Él empezó a investigar sobre las plantas medicinales y algo muy particular fue la quina. ¿Saben qué es la quina? no, señora, yo no. Es como un Profe, ¿es árbol. la quina o la quinoa? Quina.
Ah, no, profe, la quina sí la conozco, la quina no. O de pronto debe ser igual, pero aquí la nombran como la quina, que es un árbol, y esto lo utilizaba él y era antipirético, o sea, bajaba las fiebres y eso lo utilizaban en ese entonces. Y también él se ideó la forma como de sacarle provecho económico a esto por el atraso en que estaba la Nueva Granada. Entonces, por eso es un personaje muy importante de la salud ocupacional en los inicios de nuestra historia. Ahora, ahora sí, quien sigue Simón Bolívar en el Congreso de Angostura hizo un discurso muy interesante, donde palabras más, palabras menos se les voy a resumir. Él dijo, venga, que nuestra república sea una república democrática, que sea acatando ciertos lineamientos, pero que sea el bien común y no sea el bien individual prevaleciendo sobre los demás y le da una alta importancia a la sociedad. Eso se ve hoy en día, donde Eh, prevalezca la democracia como debe ser, No, para Contado nada. con los dedos, profe. Contado con los dedos las pocas, que por ahí dos mínimo acá. Eso, Y los que conocemos los han asesinado, desafortunadamente. No los dejan llegar al poder porque ven que son piedra en el zapato, entonces este no me sirve, este sí va con el pueblo, no me sirve, entonces mandámoslos a desaparecer. Voy a agilizar un poco, pero me quiero detener, voy a pasar un poco aquí y voy a quedarme en 1904. Alguien me habló de Rafael Uribe Uribe. ¿Quién me cuenta de Rafael Uribe Uribe? Fue el que habló de la seguridad en el trabajo durante una conferencia dictada en Bogotá. Sí, Sí. ¿qué peleaba? Por la seguridad de los trabajadores. ¿Pero qué más? Resulta que este señor era más preparado que un yogur. Era abogado, era militar, creo que hasta médico, si la memoria no me falla. Entonces, él empezó a pelear por los trabajadores y en un discurso que él hizo, habló sobre los accidentes y las enfermedades profesionales en ese entonces, no decían laborales, sino profesionales, y él lo proclamó en 1900 algo, pero ya después de fallecido, establecen la ley 57 de 1915, que es la famosa ley Uribe-Uribe, donde empiezan a reconocer los accidentes de trabajo y enfermedades laborales profesionales en ese entonces dentro de las empresas. Luego, mire, aquí se dan cuenta que la ley 57 del 2015 después de que él había fallecido. Me voy a pasar un poco aquí a 1938. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, señora. Ok. Ocurre algo muy importante y es que nosotras las mujeres estábamos desprotegidas ante el gobierno y aquí aparece una protección contra la mujer embarazada y porque no habían licencias, absolutamente de nada, mejor dicho que prácticamente trabajaban y muchas veces genera el bebé casi que nacía dentro de la empresa. Entonces empezaron a dar licencias porque inicialmente no estaba esa licencia, usted descansaba, no sé, los días que le dieran de incapacidad y retorne a trabajar. Luego sigue en 1945, eh, este señor Adán Arriaga Andrade fue el pionero de la creación del seguro, el Instituto Colombiano de Seguro Social. Con este instituto colombiano empiezan a hacer lo que es la seguridad social en Colombia, pero solamente lo abarcaba para los trabajadores de las empresas. Bueno, me voy a pasar otro porque es que ya...
ha pasado mucho tiempo. Entonces, aquí está el Seguro Social, como lo pueden ver, en 1949, en 1950. Ya se hace claridad con lo relacionado con los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, empiezan a generar incapacidades permanentes y empieza a verse una protección frente al trabajador en cuanto a los riesgos que sufre dentro de su sitio de trabajo. Bueno, pasemos a esta que es muy importante. Alguien que me lea esta parte que estoy señalizando. ¿Cuál parte, profe? ¿La de 1950? Abajo, donde estoy con el cursor. El ley de 1979, llamado Código Sanitario Nacional, que en su título 3 establece las normas para conservar, preservar y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones, emitida por el Ministerio de Trabajo, de Salud, perdón. O sea, dice la ley 9ª. Listo. Alguien que lea la que sigue, que son muy ligadas. La resolución de mayo 22. Emitida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual se establece algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Muy bien, para ahí. En este año, de 1979, bueno, aquí faltó la resolución 2400, pero esta ley de mayo 22 es la resolución 2400 y ahí está la ley 9ª, juntas expedidas del mismo año. ¿Qué pasa? La ley 9ª habla sobre el control sanitario de usos del agua. Allí establecen controles del agua para el consumo humano, el doméstico, para todas las actividades de la empresa, porque antes no se tenía ese control de agua. Ejemplo, muchas veces ni se presentaba agua entre una empresa y no se establecían como los baños para que los trabajadores hicieran sus, por decirlo así, establecieran baños para cada uno de los trabajadores dentro de las empresas. Por eso se establece el control sanitario de los usos del agua. Luego sale la 2400, listo, ya controlaron lo que es el agua, pero entonces, ¿qué dice el gobierno ahora con la 2400? Bueno, ya establecemos lo del agua, pero ahora vamos a establecer disposiciones de vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Dícese que cuando hay más de 15 trabajadores, ¿cuántos baños debo tener, muchachos? Los que trabajan en empresas. ¿Cuántos baños, cuántas baterías deben haber por cada 15 trabajadores? No todos. ¿Muchachos? ¿Me repite la pregunta? En la resolución 2400, en esta que, bueno, no salió el nombre, ¿cuántos baños o baterías deben haber por cada 15 trabajadores dentro de un establecimiento? Porque estamos hablando de disposiciones de vivienda e higiene dentro de los establecimientos de trabajo. ¿Qué me habla la norma? Profe, creo que es uno, no estoy segura. No, no es Establece uno. disposiciones sobre ello. Sí. Si en un apartamento, en una casa, Y hacen indica 2 que se debe baños, instalar un inodoro y un lavamanos, un urinal. pero por cada 15 trabajadores, ¿cuántos baños debo disponer yo? Debo disponer de 2 a 3 baños y separados hombres de mujeres con sus vestieres y sus lockers y todo eso. Y habla más, esta norma es muy grande porque es específica para muchas actividades económicas, pero lo básico es eso. Luego sigue el decreto 614 del 14 de marzo de 1984. ¿Quién lo quiere leer? Yo, profe, expedido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual se determinan las bases para la organización y administración de salud ocupacional en el país.
Muy bien, ojo a esta norma, aquí se empiezan a ver unos visitos de lo que empieza a verse la salud ocupacional. Mire en qué año se empieza a ver esto y en qué año empezaron en otros países. Nosotros estábamos muy atrasados. En otros países empezaron desde 1700, 1800. Europa era pionero en salud ocupacional. Luego sale la resolución 23 del 86, perdóneme. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Léelo. Del Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Ministerio de Salud se reglamenta la organización, funcionamiento de los comités paritarios de salud ocupacional en los lugares de trabajo. ¿Cómo se llamaban esos comités? Antes, ¿cómo se les llamaba? Copaso. Copaz, Copaso. copazo. En ese entonces, mire las iniciales. Pa, la S y la O. Por eso se les decía antes Copaso, pues eran comités paritarios de salud ocupacional. Ahí empiezan a crearse en esos comités de 2 años después de que se empezaran a dar unos visitos de salud ocupacional dentro de las empresas. Pero en 1989 nace una de las tantas madres resoluciones en salud ocupacional que es una de las más importantes, la 1016, alguien que lo quiera leer. Yo. Expedido por el Ministerio de Trabajo, Sí, Seguridad Social y Ministerio de Salud, se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que se deben desarrollar los empleados en el país. ok. Entonces, aquí salen los programas de salud ocupacional. ¿Listo? Aquí empiezan a darle como cierta importancia a la seguridad y salud a los trabajadores dentro de sus sitios de trabajo. Luego sale la Constitución de 1991, no voy a quedarme ahí, sino para que ustedes la tengan en cuenta. El Código Sustantivo de Trabajo, que en sus artículos 348 y 349 hasta el 350 habla sobre el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, que este va ligado al anterior que acabamos de leer. Luego sale el 1075, pero me quiero quedarme en este. Alguien que lea el decreto 2644, el que estoy señalando acá, por favor. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el cual se expide la tabla única para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica correspondiente. Ok, entonces aquí ya hay algo que se llama las prestaciones económicas, donde obligan ya, empiezan las ARLs a medio funcionar un poquito, pero esto lo pagaba era el Seguro Social. Bueno, nos saltamos a donde estoy señalando a alguien que le quiera leer esa ley 1010. Esa es muy importante, sobre todo para los de trabajo social. Alguien que lea la ley 1010. Yo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por el medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Ok, entonces la ley 1010 es muy importante porque me habla de acoso laboral, porque muchas veces el trabajador renunciaba por fuerza mayor por acoso laboral, bien sea por un compañero, por alguien de rango inferior, por decirlo así, en la jerarquización, o por un superior. Entonces, al ver esto, el Ministerio de Seguridad Social o Trabajo en ese entonces emitió esta norma donde de ahí obliga y nacen los comités de convivencia laboral, más adelante lo vemos,
No voy a detenerme ahí. Y sale la resolución 652, donde empieza ya a darle forma a esos comités de convivencia laboral. ¿Listo? Me voy a saltar a la ley 1562. ¿Quién la quiere leer? de la República de Colombia y firmada por el Viceministro General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Profe, ¿sigue El ahí? Ministro Sí, señor. de Protección Social y el Ministro de Trabajo realizan modificaciones al sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Muy bien. ¿Quién me preguntaba si seguía ahí? ¿Aló? ¿Muchacho? ¿Me escuchan? Sí, señora, escuchamos. Ah, ok. Es que alguien me preguntó que si yo seguía ahí, pensé que no me estaban escuchando. Bueno, muchachos, esta ley es muy importante porque nace en el 2012. Aquí tiene un cambio trascendental. Programa a seguridad y salud en el trabajo. Aquí hay unos cambios sustanciales de la salud ocupacional en Colombia. Ya nos dejamos de llamar programa para convertirse en algo serio y lo llaman Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya las ARP no son Administración de Riesgos Profesionales, sino Administración de Riesgos Laborales. Por eso son llamadas ARL. Ya no se llama ARP. Ya no me llamo PSO, Programa de Salud Ocupacional, sino ya me llamo SGSST, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya no me llamo COPASO, ya me llamo ESCOPAS, Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todas esas modificaciones se hicieron en esta ley en el 2012. ¿Alguien me quiere decir por qué este cambio sustancial? O pregunto. Preguntémosle a alguien, venga, que no haya participado el día de hoy. Yamari Vargas, Te iba a preguntar, es que empecé a escuchar lo que estabas diciendo. ¿cuál es la diferencia entre la ley, cuáles son los cambios sustanciales que ocurrió en la ley 1562? Lo acabo de decir. ¿Alguien que le ayude a su compañera? Ojo, muchachos, porque la participación cuenta y yo la califico. Profe, ¿cambio de jurisdicción? Cuando me hablas de cambio de jurisdicción, ¿a qué te refieres? Creo que... ¡Ay! Compañero Jaime, qué pena, le corté la palabra. Profe, ¿no es por el cambio de la palabra ocupacional a laboral? Sí, sí. Pero voy a hacer la pregunta más específica. ¿Por qué? Cambia el nombre del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ok, muy bien. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué antes un programa y por qué ahora hoy en día un sistema? ¿Qué creen ustedes que pudo haber hecho ese cambio? Profe, creo que es por el crecimiento de la industria, porque Puede ser, ahí, sí. porque ya empieza a crecer a niveles, pues empieza a haber más trabajadores, digo yo. Aunque bueno, la tasa de desempleados sigue bajando. Digo yo, ¿no, profe? Y mayor accidentalidad, sí. Muy bien, mayor Sí. accidentalidad. Se presentaba mayor accidentalidad. Pero ¿será que con ese cambio de norma, de nombre, ha bajado la accidentalidad? Yo diría que no. Sí, no. De pronto sí, porque se toman más, ¿cómo me explico? Se toman más medidas para que la gente tenga más conciencia en la prevención en cuanto a cuando realiza su labor, tenga muy claramente las labores que tiene que realizar. Sí. No sé si
en pocas palabras, capacitan a la gente para realizar esa labor. Muy bien. Sí, ese cambio se hizo con ese objetivo de que realmente se implementara lo que es un sistema de seguridad y salud de los trabajadores dentro de sus actividades diarias. Pero se la voy a poner así, se lo voy a colocar con un ejemplo que siempre coloco este ejemplo. Resulta que Michael, no, él es el chacho del salón, él es el paspi del salón y resulta que empieza a salir con una y diferente muchacha y la escoge de programa. ¿Las está tomando en serio? En ese momento Michael No, está tomando en serio. No, Ok, no, pero resulta no. que llegó Michelle y resulta que él dijo, venga, no, ya voy a dejar de jugar con esto, con estas muchachas y las pobres bien ilusionadas y coge y realmente les llegó la que es y la cogió oficial y ya se ajuició. Entonces ya dejó de ser, ya dejó de las de programa y ya tiene la oficial. Ya se convirtió en algo más serio para Michael. Eso mismo pasó con nuestra salud ocupacional. De algo que tomamos en como, esto para qué me sirve, cómo friega el gobierno, cómo jode, perdónenme la expresión. Los muchos empleadores, aunque existían las sanciones económicas, pues como era un programa y no se le prestaba tanta atención, entre comillas, porque estaban las sanciones, vuelvo y lo repito, dijo el gobierno, no, espérese porque nosotros tenemos que poner en cintura no solamente a los empleadores, sino también a las ARLs. Y fue cuando colocamos y dejamos de ser un programa a ser un sistema, donde un sistema es más complejo, más extenso y donde sí o sí empieza de una u otra manera a obligar al empleador a implementar medidas para hacer su sistema de gestión y seguridad en el trabajo. En el 2012 con esta ley le digo, nace esta norma, hágalo. Más adelante vamos a ver algo que ocurrió muy interesante. En ese mismo año sale la resolución 1409 del 23 de julio y esa es esa es la norma de que los que saben, la 1409 sin leer, ¿cuál es? Es la resolución que me establece los parámetros para trabajo seguro en altura, no se les olvide, 1409. Bueno, muchachos. Sí, señora. Sí, señora. ¿Se me durmieron? no, señora. Bueno. Bueno, porque voy a llamar lista de nuevo. Paula Andrea Velázquez, Costa, perdón. Wilmer Fernando Briceño. David Gil. David Gil. Sí, señora, sí, señora. Ok. José David Guerrero. Sí, señora, presente. Sonia Lucía Ladino. Señora, Santiago Leiva. Presente. Julián Alberto Lemus. Presente. Nelson Lizarazo. Presente. Jacqueline Marroquín. José Alejandro Martínez. Presente. Jaime de Jesús Martínez. Presente, profe. Mesa Botia o Botia, no sé cómo pronuncias tú tu apellido, Paula Daniela. presente. Yomara Moreno. Presente. Steven Ortiz. Presente, profesora. Gisela Alejandra Ramírez.
Marcela Rodríguez. Presente. ¿Quién dijo presente? ¿Giselle o Marcela? Marcela. Giselle. Giselle no estuvo. Andrea Trujillo. Presente, profe. Yamari Vargas. Presente. Byron David Bolaños. Lady Andrea Cuellar. Luz Gómez. Anderson Muñoz. Laura Quintero. Y obviamente las personas que se registraron hoy, Daniela Cárdenas, Presente, profe. Gina Paola Mendoza, Aquí estoy, profe. Mónica Andrea Angarita. ¿Listo? ¿Faltó alguien? Presente. Ok, listo. Entonces, siguiendo con nuestra clase. Dios mío, cómo pasa el tiempo de rápido. Vamos a ver la línea del tiempo actual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, nosotros ya habíamos hablado sobre una tabla de enfermedades que por allá la nombramos y ahora no la veo. Se me perdió. Bueno, hablaba sobre una tabla de enfermedades y aquí se me perdió, no va a perder. Y aquí nace una nueva tabla de enfermedades donde hacen anexos. Anterior a esta tabla habían 42 enfermedades y la última en haberse catalogado como enfermedad profesional era el estrés laboral. Y en esta tabla de la resolución 1477 del 2014 nos anexan más tablas, más enfermedades laborales. ¿Qué dice esta resolución? Venga, Jaime, si usted tiene una enfermedad y usted es consecuente de su actividad laboral y usted la puede demostrar que es derivada de su actividad laboral, la puede pelear y se la tienen que calificar como enfermedad laboral. Bueno, cuando nace la ley 562, se acuerda que aquí hay unos cambios sustanciales, que ya no es programa sino seguridad y salud en el trabajo, que ya no es ARP sino ARL, muchachos, ¿se acuerdan? Sí, señora. Pues en el 2014 sale el decreto 1443 del 2014. ¿Por qué sacan esta norma? Porque en el 2012 el empleador se empezó a rascar la cabeza y venga, si me están dando eso, me están exigiendo, ya me pusieron en cintura, pero venga, es que no me han dicho cómo hacer eso, porque esto con qué se come, no tengo la menor idea. Entonces el gobierno dice, ok, listo, aquí tiene su decreto 1443, nacido el 2014, donde le dice cómo hacerlo. Venga, haga esto, los procedimientos son estos. Listo, ellos, y como somos muy juiciosos, eso el mismo año empezaron todo a hacerlo. En el 2017, el gobierno dice, venga, ninguno ha implementado esto, vamos a dar unos lapsos de tiempo. Nace la resolución 1111 del 2017, donde están unos estándares mínimos. ¿Qué dice esos estándares mínimos? Y hay empresas pequeñas donde se seguían rascando la cabeza y decían, venga, pero ¿yo por qué voy a implementar todo esto si yo tengo 10 trabajadores, no tengo más? Entonces, nacen los estándares mínimos, como su nombre lo indica, son los mínimos requerimientos que le van a exigir a una empresa pequeña y le dan un lapso de tiempo para implementarlo. Es decir, 2015 le dicen, venga, empieza a hacer su diagnóstico,
de tal fecha a tal fecha ya empieza a hacer los planes de mejora referente a ese plan de diagnóstico y ya empieza a hacer una verificación referente a esos planes de mejora que usted empezó a implementar. Eso es en el 2017. Bueno, me salto aquí el 2019. Mucha gente aún estaba perdida de cómo se hacían esos estándares mínimos y el gobierno siguió dando plazo. Hoy por hoy sale la resolución, esta está hace 2 años, la 0312, donde está el seguimiento a esos estándares mínimos. Aquí ya sale la resolución donde venga, ya le dio un tiempo prudencial y este año a 2021 ya el Ministerio de Trabajo está haciendo las inspecciones a las empresas, muchachos. El Ministerio de Trabajo la tiene clara que las grandes empresas de una u otra manera tienen su sistema implementado. ¿Qué empresas serán las que empezaron a hacer inspecciones? Porque ya empezaron el año pasado a partir del 2 de diciembre. ¿Qué empresas ustedes creen que el Ministerio de Trabajo empezó a hacer inspecciones? ¿Cuáles creen ustedes? Las multinacionales, No. Las que manejan alimentación. Unit Food Company. Por ejemplo, una como esas. No, no estoy hablando del sector, sino estoy hablando de cantidad. Estoy hablando que ellos tendrán prioridad a las empresas pequeñas y medianas. ¿Por qué? Porque una Unit Fruit Company sabe que sí o sí tiene un sistema de gestión y que tiene personal para liderar eso. Pero una empresa de alimentos, por decirlo así, que tiene 10 o trabajadores o 15, es la primera que le va a visitar porque son las primeras que están incumpliendo. Es decir, el año pasado, hasta el 31 de diciembre del año pasado, el Ministerio de Trabajo desde el 2017 dijo, venga, en el 2020, hasta el 31 de diciembre, hay plazo de subir su autoevaluación. Es decir, venga, me dan una lista de chequeo y yo empiezo a chulear. No tengo, si tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, si tengo, si tengo, si tengo. Y tengo que ser lo más sincera posible porque donde yo me llegue a inventar algo, el ministerio me viene a visitar y me dice, venga, ¿usted por qué me colocó un porcentaje de 80 si en realidad está en 30? Y las sanciones son grandes y las exigencias lo van a tener entre ojos, como cuando uno lo pillan a usted. A ustedes los hombres, cuando la novia los pilla, los tienen entre ojos y de ahí muy berraco para recuperar la confianza. Algo así pasa con el Ministerio de Trabajo. Pero en el 2018 nace un decreto, me devuelve un poquito, la 1496. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está acá? SGA. Vengo lo agrando un poquito. ¿Qué significa SGA, muchachos? No todos. Buenas. ¿Podrías volver a repetir, por favor? profe, yo creo que lo encontré, fue por una búsqueda rápida en internet. ¿Se lo Dime. puedo decir? Dale, sí, claro. CGA, Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Sí, muy bien. Se lo voy a El sistema nombrar. globante, Sí, dime. sí, profe, que es un sistema integral de comunicación de peligros de almacén internacional cuyo uso es obligatorio en el ámbito del trabajo. Creo que se hace referente al tratamiento de químicos en bodegas, Sí, o no señor. en tanto así. Sí. ¿Alguien puede cerrar su micrófono porque está haciendo interferencia? Muchas gracias. Gracias. Sí, lo que pasa es que este decreto es para el personal que maneja sustancias químicas. Por eso nace este decreto. En Colombia nace hasta el 2018, pero en otros países ya lo estaban implementando hace mucho rato. El sistema globalmente armonizado está ligado al libro Púrpura.
es donde se habla del rotulado y etiquetado de sustancias químicas. ¿Qué hicieron con ese decreto? Y se los voy a generalizar, no vamos a entrar en materia simplemente para que ustedes sepan con qué se come esto. Y es que unificaron criterios, es decir, resulta que Europa tenía sus nomenclaturas, se me fue, hablaban en un idioma, por decirlo así, y resulta que cuando me llegaba a mí un producto químico y yo lo manejaba, pues obviamente los criterios eran diferentes y eran muy diferentes a los de Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Unificaron esos criterios para que todo el mundo hable el mismo idioma, cosa que cuando un trabajador tenga en sus manos un producto, por mínimo que sea, así sea un hipoclorito, las recomendaciones y todo lo que digan esa etiqueta sea igual y el trabajador en caso de algún accidente por alguna intoxicación pueda aplicar unos primeros auxilios. Bueno, más adelante iremos a ver ese tema, pero este decreto habla de unificación de un sistema globalmente armonizado, donde se habla un solo idioma y al leer una etiqueta todos sepan de qué está hablando, de qué ese fabricante que me está diciendo ahí. ¿Listo? Y obviamente nuestra norma actual, que es referente al COVID, y estamos hablando de muchas, a septiembre del año pasado ya han salido 111 normas y yo creo que a estas alturas del partido ya iremos por las 300 solamente con ocasión del COVID. Y una de las reinas madres de nuestros protocolos de bioseguridad es la resolución 666 del 24 de abril del 2020. Entonces, ¿por qué toco el protocolo de bioseguridad? Porque eso va muy ligado a seguridad y salud en el trabajo, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, hasta la fecha, esa línea del tiempo de lo que ha sido y será el sistema de seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Muchachos, ¿alguna pregunta, algo que tengan que compartir, hablar? Por favor, pregunten. ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Entonces, si llego a preguntar en ese momento, ¿a alguien me puede contestar con toda la tranquilidad del mundo? ¿Se desmayaron? Profe, yo no, por lo que el internet mío está fallando. Ajá, ajá. ¿Quién más? Bueno, muchachos. Señor Michael, ¿qué me ibas a decir, Michael? Profe, Dime. una pregunta, pero ya fuera de No sé si soy yo o alguno de sus compañeros alcanzó a entender lo que nos dijo Michael. Yo no le entendí. ¿Ustedes entendieron? No, profe, se escucha mucha No. interferencia. Michael, no te entendimos. No sé dónde estás Profe, ubicado. profe, una pregunta. Escribe por el chat, Michael. Entendí que tenía una pregunta, pero de ahí yo no entendí más, profe. Profe, que si tengo clase una sola vez a la semana contigo. Creo que te entendí que si la clase era una vez en la semana. Sí, Michael, ¿era esa la pregunta? Sí, profe, sí, profe. Sí, para los que ingresaron hoy, esta área es transversal a a todos los programas de los cuales ustedes están estudiando y por eso la tenemos una sola vez en la semana, que son los miércoles. Bueno, entonces le doy la bienvenida a los compañeros que nos acompañaron a partir del día de hoy.
Espero que se lleven grandes conocimientos, más que conocimientos, es que lo apliquen, porque ustedes se pueden dar cuenta que están todos los programas acá. Y por eso seguridad y salud en el trabajo es transversal a todo, absolutamente a todo. Entonces, nada, yo les doy las gracias por, por participar, por haberse conectado. Espero que los que no participaron sean más activos la próxima clase. No se les olvide que yo tengo en cuenta a las personas que me participaron, eso suben puntos. Y nada, espero que haya sido del agrado de ustedes la clase. Trato de hacerlo participativo porque yo sé que llegan de trabajar cansados y para escucharme hablar todo el tiempo, no, se me quedan dormidos, por eso ustedes también hablan. Entonces yo quisiera escuchar comentarios, recomendaciones, sugerencias o que me digan, no, definitivamente cambiemos a la docente. Entonces, los escucho, muchachos. No, profe, la verdad el tema es muy interesante, principalmente que me gustaría que subieran las clases al grupo, porque la clase pasada pues no se subió. Y no, pues muy bien, hasta el momento ha sido excelente la capacitación o el conocimiento que usted nos está brindando. Vale, muy bien. Pues es Profe, importante esta clase ya que en todo trabajo tenemos riesgo a nuestra salud.